Queridos debe ser. consejeros, perdón, Luis. es que como vamos a transmitir en Facebook Live y empieza ahora mismo. Entonces, si les parece, empezamos y mientras Salvador nos va a alcanzar. Oye, Luis, una cosa. Yo, perdón si cometí la imprudencia de compartir el link No te preocupes. a la síntesis informativa. Algunos se van a conectar por Zoom y otros nos van a seguir en Facebook. Perfecto, ok. ¿Vale? Entonces, yo creo que ya estamos empezando a difundir. Ok. Mira, Salvador ya está. Pues ya estamos todo. Y ya estamos como difundiendo en vivo, en Facebook Live, en la página de ARU. Entonces ya estamos todos ahí en punto. Muchas gracias por estar todos aquí. Yo creo que Gaby no la vemos y Salvador, pero están por ahí. Hola, ¿qué tal? Entonces, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Qué bueno verlos todos. Igualmente, muy bien. Qué alegría verlos. ¿Ustedes qué tal? Bien, todo bien, gracias. Pues miren, si parece, vamos a empezar. Pues para los que nos conocen, o sea, aquí nos conocemos y parece que estamos en nuestras reuniones de siempre, pero no se dan cuenta, pero hay muchas personas ahí en Facebook que nos van a seguir. Y la intención, pues, de reunirlos aquí es como una cosa que estamos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? De que todos los intercambios que tenemos aquí entre nosotros, pues son intercambios de ideas y de experiencias y conocimientos que podríamos como compartir con las otras personas interesadas en los temas, y por eso decidimos hacer ese conversatorio. Entonces, pues les agradezco mucho por estar aquí. Al final saben ustedes que desde 2016 que nos estamos reuniendo todos aquí en el Consejo de la ARU. Entonces, para los que no nos conocen, les voy a presentar rápidamente, y si levantan la mano de quién estoy hablando. Uno de los fundadores de la ARU es Alfonso Gracheta, el doctor Alfonso Gracheta, director del Centro EURE. Pues un experto que no se presenta, que trabaja todos los temas de política pública de vivienda desde hace muchísimos años, que ha sido como un gran actor, ¿no?, para todas nuestras reflexiones sobre la regeneración urbana en México. Otro fundador está Jean Tower, aquí presente, muchas gracias, director de Sostec, una empresa mexicana que hace estudios de mercado, que conoce perfectamente la evolución del mercado de vivienda en todo el país. Otro fundador desde 2016, Antonio Díaz, aquí presente, director de Provive, comunidades que renacen desde Tijuana, en el norte del país, que recuperan vivienda abandonada con un enfoque de desarrollo de comunidades también. Entonces, desde el inicio estuvimos ahí pensando en cómo mejorar los barrios. También gracias por estar aquí. Hola. Directora de desarrollador confiable, comprometida siempre con el tema de la transparencia desde que estaba trabajando en el INCO, y la transparencia especialmente en los temas urbanos y inmobiliarios. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Jonas Vázquez, también comunicólogo, director de Comunica la Ciudad. Buenas noches. Fundador de la idea misma del nombre de Alianza para la Regeneración Urbana, de su existencia. Hola, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Salvador Herrera, director de Urbanística, que hace todos los planes de diseñador de diseño urbano del país y más. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Entonces aquí, pues la idea es como reunirnos hoy, pues en ese tema de crisis. Lo estuvimos discutiendo desde hace mucho tiempo, que queremos grabar esos intercambios, difundirlos y rebotarlos con otras personas. Entonces, pues la crisis lo hizo posible. Muchas gracias a la crisis por cosas buenas. Y pues para no hablar más, lo que les voy a proponer es lanzar una primera pregunta, ¿no?, de qué nos enseña esta crisis de nuestras ciudades. Como lo decía, estamos pensando en conjunto desde 2016 el tema de cómo regenerar nuestras ciudades, cómo mejorar nuestras ciudades. Y pues con la crisis del COVID-19 ahora esas preguntas pues se hacen como aún más importantes. Y yo creo que nos hemos como caracterizado por ser un grupo bastante innovador por las diferentes perspectivas que todos traen a la mesa. Entonces, a cada uno yo quisiera hacer la pregunta de esta crisis, ¿qué nos enseña de las ciudades hoy, de las ciudades mexicanas en las cuales vivimos? ¿Y cuál es si tienen que escoger el problema mayor que revela la crisis,
¿cuáles serían y qué creen que deberíamos de cambiar en prioridad para hacer mejor ciudades de aquí en adelante, ¿no? Si les parece, hacen como unas intervenciones cortas para poder como intercambiar como siempre lo hacemos. Y no sé bien con quién, quizás con Alfonso, empezar. ¿Cuál es rápidamente el problema y la cosa que cambiarías de nuestras ciudades mexicanas ahora? Abre tu micro, Alfonso. No te escuchamos. Tienes que quitar el mute, Alfonso. ¿Cómo? Ahí estás ya, doctor. Ahí te escuchas. Ya, ahí estoy. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Muchas gracias. A ver, primero me da mucho gusto que tengamos este conversatorio y ojalá que mucha gente se sume. He estado escuchando en los últimos días muchísimas ideas que tienen que ver con todos los temas relacionados con el desarrollo urbano, pero para mí hay un gran problema que comentaba con Toño unos minutos antes de empezar, que es el propio modelo de desarrollo urbano que hemos asumido en los últimos tiempos. Una ciudad que es una ciudad para los mercados, que deja fuera a mucho más de la mitad de la población y que esta población no tiene posibilidades reales de sobrevivir en condiciones, le llamo normales. Imaginemos cómo hace para sobrevivir en las condiciones actuales. Partamos de los tres grandes elementos que están ocurriendo en la periferia urbana y en las zonas degradadas de nuestras ciudades. Predomina el empleo informal, sin beneficios sociales y particularmente sin acceso a un sistema de salud. En segundo lugar, no le llega entonces ingreso a la familia si no se trabaja. Por lo tanto, el quédate en casa se convierte en un asunto profundamente contradictorio. El segundo gran elemento es cuántas familias tienen una verdadera casa como para estar metidos ahí encerrados, sobreviviendo 3 o 4 o 5 personas. Y quiero imaginar la vivienda tradicional que tanto hemos analizado, tipo Infonavit, de 50 o 60 metros cuadrados y la familia encerrada sin siquiera poder salir a la calle. Y tercero, otro de los elementos centrales de esta crisis es tenemos que tener un cuidado sanitario extremo, particularmente con la idea de lávate las manos, ¿no? La cancioncita esa muy pegajosa. O sea, lávate las manos cada media hora. ¿Y de dónde saco el agua? ¿Cuánta gente está en esta condición? Un primer tema es que para mí la gran enseñanza de esta pandemia es que está visibilizando mucho más la tragedia urbana que estamos viviendo hace muchos años y que tiene que ver con la ausencia de oferta habitacional mínimamente decente, adecuada, de acuerdo al término de Naciones Unidas, a la mayoría de la población. Y conste que insisto en la mayoría de la población. No es un problema marginal ni remanente. Estamos hablando de la gran mayoría de la población urbana de México, cercana al 60% promedio. En el norte mucho menos, en el sur y en el centro mucho más. De ahí que me parece que desde otra perspectiva la pandemia se convierte en una oportunidad de repensar en serio la ciudad, pero esto tendríamos que llevarlo a los verdaderos think tanks, tendríamos que llevarlo a la plana mayor de SEDATU, a los gobernadores, a todos aquellos, a los grandes empresarios, a los desarrolladores, a los que saben de esto, a los que realmente transforman el territorio por su influencia muy amplia y hacer entender el significado de esto, porque además, y cierro con esto, esta pandemia ya está claro, se va a quedar, eso ya lo sabíamos, igual que ya se quedó la influenza H1N1 y no sé qué, y se han quedado otras. Y dentro de 2, 3 años vamos a tener probablemente una pandemia similar que puede ser más agresiva si no aprendemos las lecciones. Es decir, estamos entrando en una nueva época de la humanidad y los países más pobres y menos preparados institucional y económicamente, socialmente, van a enfrentar
pues, con mayor énfasis la parte negativa. Entonces, creo que por ahí, a mí me gustaría partir por ahí. Gracias, Alfonso. Entonces, pues el tema como de las poblaciones vulnerables, la tragedia urbana que revela la crisis, ese es como lo que estás viendo realmente del tema de la vivienda, el cuidado sanitario, es el problema que consideras como prioritario, ¿no? Jean, ¿nos compartes tu visión de cuál sería el problema que revela esta crisis y el problema que deberíamos de resolver a partir de ahora en las ciudades mexicanas? Mira, a mí me gustaría abordar el comentario de Alfonso, pero desde otro lado de la historia. En México se tomó la decisión en 1973-74 de destruir la industria de los fraccionadores, que eran los que agregaban grandes secciones y generaban lotes urbanos y agregaban grandes secciones a la ciudad. Al destruirse esa industria y sobrevivir solamente pequeños desarrolladores de vivienda que hacían 30, 40, 50, 60 casas, perdón. Lo que sucedió es que estos fueron creciendo y la verdad es que no teníamos un mecanismo para generar suelo urbano. Destruimos el sistema que teníamos con Banobras, mediante el cual los fraccionadores los financiaba Banobras para meter agua, luz, drenaje, y los servicios urbanos. Así creció, así se hizo las Américas en Guadalajara, así se hizo los sectores, así se hizo el Peralvillo, así se hizo la Colonia Obrera, así se hizo la Colonia Álamos, así se hizo una gran parte del crecimiento de las ciudades, pero pues, desmantelamos esa industria, y nos quedamos con solamente los que estaban haciendo vivienda no terminada, que han representado como tal vez el 30% de la expansión urbana en las ciudades o menos, porque la verdad es que luego pensamos que la ciudad solo es vivienda, pero la ciudad también incluye comercio, incluye industria, incluye hoteles, incluye espacios públicos, incluye vacíos, incluye ejidos que absorbemos, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que ahorita aquí hay dos temas que tenemos que pensar, o sea, temas que son prácticos de qué podemos hacer. O sea, yo creo que uno de lo que ha pasado en esta pandemia, a diferencia de otras, pareciera que en este momento lo que hemos hecho es en vez de ver cómo colaboramos con nuestros vecinos, como lo hemos hecho como lo hicimos en el temblor y en otras cosas, como que ahorita lo que hemos hecho es como que separarnos y aislarnos de todo mundo. Y a mí me da la impresión que uno de los retos que tenemos es como ir haciendo como bloques de comunidad, bloques oye, si identificas que tus vecinos están sanos y que ya llevas 15 días guardado, pues igual, o sea, tu manzana puede salir y convivir y hacer cosas, ¿no? La otra cosa que me da la impresión que es un reto importante a resolver hacia adelante, tiene que ver con los sistemas de transporte. Una pregunta, yo estaba platicando con un amigo ayer y le dije, oye, ¿y cuándo te vas a volver a subir a un Uber, no? Claro. ¿Cuándo vas a volver a ir a una oficina compartida? ¿No? O sea, te vas a sentar junto a una persona que no sabes. Eso va a tomar un rato que nos volvamos a tener confianza de que si nos subimos a un taxi no nos vamos a enfermar, ¿no? Y el tema es que yo creo que aunque sí nos tenemos que preocupar de esta pandemia, la verdad es que si vemos los números, pues vamos, sí, ayer se murieron
6,000 gentes, y es horrible que se mueran 6,000 gentes, pero se murieron 30,000 gentes de enfermedades cardiovasculares. Se murieron 40,000 gentes de cáncer. Se murieron 1,000 gentes de que los picó un mosco, ¿no? Entonces, sí es cierto que, y el número de personas está creciendo. A mí se me hace que una de las cosas que también yo he aprendido mucho de esto es que, igual que en el temblor del 2017, donde fue un temblor sí importante, pero las redes sociales lo magnificaron para hacerlo sentir como que hubiera sido más importante que el de 1985. En 1985, uno de mis socios tuvo que habilitar ¿cómo se llama? El estadio de béisbol del Seguro Social, donde está ahora el proyecto de Parque Delta. El Parque Delta, y tenía 20,000 cuerpos ahí tirados para identificar. Y José Manuel tuvo que habilitar eso y crear esa supermorgue para tal. Entonces, a mí me da la impresión también que una de las cosas que estamos aprendiendo ahorita es el efecto magnificador a ultranza de todos los sistemas de información que estamos teniendo y que les estamos dando demasiado peso. Entonces, 3 cosas. Una es, desde el punto de vista de replaneación, yo creo que tenemos que y lo hemos comentado Alfonso, Toño, todos nosotros desde hace tiempo, tenemos que volver a construir la figura del fraccionador, porque la figura del fraccionador permite que hagas una integración de ciudad que te permite integrar a todo tipo de personas. Y, o sea, si ustedes circulan de la Colonia de los Doctores a la Narvarte, a la del Valle, a San José Insurgentes, a San Ángel, la verdad es que hay un continuo y tienes producto de todos tipos y tienes todo tipo de personas de todo tipo de niveles sociales viviendo y conviviendo de una manera bastante armónica, más o menos, ¿no? Entonces, un tema, pues, es que la forma de agregación de espacio en las ciudades la tenemos que repensar y tenemos que reconstruir la industria, porque es muy fácil decir, no, pues es que esto se mercantilizó. Lo que pasa es que no había quien financiara fraccionamientos. No había manera de hacer un fraccionamiento. Entonces, pues nadie los hacía, que no había manera de hacer. Entonces, es una. La siguiente tiene que ver con cómo nos vamos a transportar, cómo vamos a volver a tener confianza en las ciudades. Esto una de las cosas, una de las consecuencias que puede ser poco deseable de esta pandemia es que regresemos a un modelo suburbanizador, de que la gente ya no quiera vivir en las ciudades, ya no quiera estar en los centros de ciudades, se quiera salir de los centros de ciudades como una manera de sentirse más seguro. Y finalmente, tenemos que encontrar la manera de que el efecto multiplicador de esta angustia que nos genera cualquier cosa desconocida de las redes sociales, la podamos controlar y la podamos acotar. Sería, perdón, ya tiré mucho rollo, pero bueno. Gracias, no, está bien. De hecho, pues es como, por eso estuvimos hablando mucho en la ARU desde hace muchos años de fomentar la industria de la regeneración urbana, que tú te planteas desde el fraccionador, pero como lo planteas, ¿no? Para atender las necesidades que decían Alfonso, de las necesidades de las poblaciones más vulnerables, necesidades de ciudad y de vivienda, se tiene que como desarrollar una nueva forma de hacer ciudad, ¿no? Entonces, hablando de industria, Antonio, ¿por qué tú, desde la industria justamente, nos puedes compartir cuál es tu visión? Otra vez la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema principal que revela el virus de nuestra ciudad y qué cambiarías ahora mismo de nuestras ciudades? Muy bien, bueno, yo me voy a referir más al tema social que al tema físico de las ciudades. Yo creo que se magnifica o se le pone una lupa a que estas ciudades que vivimos hoy, si bien fueron planeadas en la teoría, pues no fueron cuidadas en la ejecución del crecimiento y es lo que nos tiene hoy con ciudades que tienen serios problemas. Entonces, para mí, para ser muy breve, lo que nos está sacando a la superficie la crisis es mi tema
de siempre, que es la falta de participación social. Yo creo que uno de los resultados de esta crisis va a ser una concientización de la necesidad de ser más solidarios y una concientización también de que o participamos y nos movemos, o pues culpar al presidente, al gobernador o al alcalde no sirve de nada. Entonces, en el caso particular de Tijuana, ya está habiendo varias iniciativas donde son los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y los individuos los que están tomando en sus manos ejemplos concretos de canalizar recursos para la seguridad de médicos, de enfermeras, y eso es un tema de ciudad, no nada más el tema urbano de las vialidades o la comunicación. Yo creo que el tema de la ciudad es que somos ciudadanos y que nos ha faltado participar activamente en todos los temas urbanos, pero también en los demás. Entonces, yo para terminar, lo que creo que hay que hacer como una metodología para el mes de abril del 2020 es que creo que tenemos que separar dos cosas. Creo que tenemos que separar la crisis de aquí a fin de año en México y qué es lo que se puede hacer y cuál es el problema en el corto plazo. Y hay una lista de cosas que se pueden hacer en el terreno de la participación social, en el terreno de la solidaridad, y aprovechar este tiempo de meditación y de todo el tiempo que nos estamos ahorrando por no desplazarnos, para así repensar qué es lo que va a pasar. Y si lo que tenemos que repensar es el Instituto Municipal de Planeación, el modelo financiero para financiar los fraccionamientos y el mercado hipotecario, incluyendo el Infonavit, pues eso habrá que hacer. No soy muy optimista en la funcionalidad de los 3 niveles de gobierno con la crisis encima. Aclaro, con la crisis encima. Entonces, creo yo que tenemos como sociedad que darnos cuenta de que estamos en estado de emergencia, que la emergencia es responsabilidad y corresponsabilidad de los ciudadanos y enfocarnos en 3 o 4 proyectos cada quien, en paralelo, que es lo que surge como la responsabilidad de replantearse cuando termina esta crisis, que no va a ser en 6 meses, la crisis que estamos viviendo sanitaria va a generar una crisis económica que va a durar 2 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando esta crisis, la económica y la social, nos den margen de maniobra? Gracias, Antonio. Okay. Entonces, pues el tema como de evidentemente, y como Jean hacía el recordatorio, ¿no? Todos recordamos el 2017 del sismo en la Ciudad de México, que recordó a su vez el 85. Son los ciudadanos que se organizaron y también hasta la iniciativa privada también que apoyó, como lo explicaba Jean, y en varios aspectos esa solidaridad se ha generado, no solamente desde el gobierno, pero desde la misma sociedad. Entonces, el problema es que como lo vemos en todos los conjuntos, no hay participación ciudadana, no se siente uno ciudadano con una responsabilidad de activarse, porque también hay mucha apatía, y hay mucha apatía porque hay mucha desconfianza. Y creo que aquí el tema justamente de la transparencia, que es como el que trabaja Gaby, aquí va a ser fundamental, porque si se trata de mejorar esta coordinación entre diferentes actores social, público y privado, pues el tema de la transparencia creo que está cobrando una mayor importancia. Gaby, ¿nos podrías tú compartir desde tu trabajo a favor de la transparencia? No sé si es el problema que tú estás viendo ahora como prioritario con esta crisis y si crees que es la solución o si tienes otra idea, adelante también. Bueno, pues sí, en primer lugar, felicidades por esta iniciativa y creo que es bien importante pues empezar a integrar los pedacitos de visión que traemos cada uno de los ciudadanos. Aquí el día de hoy, de muchos expertos que siempre pues han pensado hacia adelante, pero la verdad es que yo en este momento veo que todo está cambiando tan rápidamente
Y pues bueno, creo que hay un nivel de incertidumbre enorme y por ello, ante este nivel de incertidumbre, como tú dices, o sea, la transparencia, la información es clave para poder darnos a todos pues un poquito de certeza dentro de toda esta incertidumbre, repito, para poder empezar a planear hacia adelante y que cada quien lo haga desde sus trincheras. En el tema o sea, en el tema más inmediato que tiene que ver pues con las ciudades, sí veo, o sea, el tema del transporte, ¿no? O sea, creo que pues hay como ya se había comentado al principio, tanto por Alfonso como por Jean, hay muchísima gente que no puede dejar de trabajar y que tiene que estar, y que vive en el día a día, y entonces va a tener que estar transportándose. Y pues ahí es uno de los primeros focos que tenemos que repensar para ver de qué manera podemos hacer que el transporte público pues se vuelva más seguro y en el mediano y largo plazo pues no se vea en desventaja contra el transporte privado, ¿no? Que nos impulsaría a volvernos a mover así. En la parte de vivienda, pues coincido plenamente que hay que repensar pues los modelos, el diseño de vivienda para que permita justamente pues tener ciertas válvulas de escape dentro de situaciones como de cuarentena, pero y poder darle a la gente pues estos espacios vitales que se necesitan, ¿no? Ahí pues el rol, yo creo que de los empresarios del sector, pues va a ser un rol clave para los próximos meses y años, sobre todo pensar en incorporar tecnologías, edificios o viviendas más inteligentes que permitan, por ejemplo, tomar temperaturas de las personas, que permitan hacer la autosanitización de los lugares comunes, ¿no? De los espacios comunes dentro de estas propias construcciones o inmuebles. También, pues bueno, veo el rol o sea, que tendremos que pensar y repensar en el espacio público para que nos permita también pues regresar gradualmente a estos sitios de manera aunque sea un poco más segura. Creo que va a ser bien importante pues empezar a pensar en espacios seguros para población vulnerable, donde pues quizá se pueda mantener un mayor aislamiento de personas de edades más avanzadas o personas pues que sí, que estén en una situación de mayor riesgo, ¿no? Y bueno, por último, pues bueno, me parece que la innovación que vamos a tener que todos pues vivir para poder sobrevivir dentro de estas ciudades y poder ofrecer nuevos productos, nuevos servicios en condiciones de, pues sí, de mayor distanciamiento social, distanciamiento físico, pero que pues el reto será en poder mantener estas interacciones pues económicas que le permitan a la gente pues recuperar su ingreso en un tiempo no tan lejano, ¿no? Porque yo sí creo que eventualmente se va a tener que tomar la decisión entre, pues, ver qué tanto continuamos en un aislamiento total versus empezar a regresar poco a poco a las actividades económicas de manera estratégica. Entonces, pues para eso va a ser muy necesaria la participación de emprendedores, la participación de sociedad civil, para que podamos lograr algo así pues sin tener mayores costos en las ciudades, ¿no? Que es en donde pues está, por supuesto, la mayor densidad y el mayor riesgo de contagio. En este caso, la densidad juega en nuestra contra, lamentablemente. Gracias, Gaby, sí, totalmente. Y creo que como, o sea, estás tocando como un tema que nosotros en el equipo operativo de ARU nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cómo vamos a regresar al espacio público, al transporte público? ¿Cómo ya de por sí no había mucha confianza, había mucha percepción de inseguridad a vivir el espacio público, al transporte público? ¿Cómo vamos a contrarrestar ese miedo de convivir? Que yo creo que personalmente el reto de la ciudad es aprender a convivir. Entonces, creo que es un gran tema y a ver si las tecnologías nos ayudan
Y un tema que tocaste y que hace eco a lo que decía Jean, el tema de la transparencia de las redes sociales, de información. Es verdad que estamos como perdidos y hundidos en informaciones que generan todo menos confianza, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que como ese reto es bastante importante. Salvador, yo quisiera como darte la palabra ahora para, desde tu perspectiva, como, pues tú piensas mucho, ¿no? En la planificación de los barrios, piensas mucho a la escala de la ciudad, el manejo de esa complejidad urbana. ¿Cuál crees, por dónde se tendría que empezar? ¿Cuál es el inicio del problema? ¿Tú dónde lo ves? Gracias. Hola, colegas, qué gusto saludarlos a cada uno. Luis, Toño, Jean, Alfonso, Jonás, Gaby y a todas las personas que siguen a ARU, muchas gracias. Pues muchísima cosa que reflexionar, evidentemente. Coincido con mucho de lo planteado. Esta mañana con mis alumnos en la clase virtual que tengo en la carrera de arquitectura, estábamos viendo el periodo cuando surge el modelo moderno de la ciudad, ¿no? Después de la Carta de Atenas. Y hacíamos la reflexión de cómo este modelo, que bueno, se acuña en los 30s, pero realmente pues toma la fuerza después de la posguerra, pues busca la reconstrucción en principio de Europa, la reconstrucción económica, social, material, a través de un modelo urbano completo. Un modelo que fue pues muy influyente, que vemos sus secuelas todavía, por ejemplo, en la zonificación. Yo creo que todavía los fraccionamientos del Infonavit hasta allá en el cerro, pues todavía son la última secuela de ese modelo de extrema zonificación que nos deja la escuela modernista, urbana. Entonces, lo que pienso que se requiere es ese modelo integral con la fuerza que tuvo el modelo urbano, el modelo moderno, del movimiento moderno de la ciudad, en donde puso al vehículo al centro, la zonificación, la producción masiva de vivienda, la separación de usos, y que tuvo un elemento que se compró muy fácil, que era muy práctico. Era como un no-brainer, creo yo, para el público en general. Sigue esto y por eso se replicó en Brasilia, en Canberra, en Chandigarh y en Tlatelolco. Se repitió por el mundo. Después se fue diluyendo porque pues en Francia empezaron a ver que no, tú conocerás muy bien los casos, Luis, pero bueno, que estos grandes edificios, ¿no? Como le llamaban en francés, en los 70 los destruyen, etcétera, pero el modelo se fue degradando, pero todavía sigue vigente. Entonces me pregunto, ¿cuál es ese modelo en el que hoy incorpore las múltiples variables de vulnerabilidad a las que nos estamos enfrentando? Porque ahorita estamos muy preocupados por el COVID, pero vean la sequía en México. No digo, ¿cómo se las muestro? No estamos pelando la sequía, pero estamos en un nivel de sequía no visto. Entonces, ¿cómo vamos a agregar estas capas de vulnerabilidad en un nuevo modelo que haga lógica? Entonces, me parece que yo empezaba por desechar la Ley General de Asentamientos Humanos, que creo que no sirve ya para nada. Ok. A ver, sea, no le veo... O sea, ¿quieres encontrar en esa ley algo de respuesta a esto? Tiene el apartado de resiliencia, pero como concepto, ¿no? O sea, creo que necesitamos un replanteamiento súper profundo a nivel, básicamente, la Constitución. Yo creo que yo llevaría esto a una incluso reorganización territorial del país. No necesitamos 2,400 y tantos municipios, porque yo creo que los usos y costumbres de Chiapas y Oaxaca se pueden mantener de otra forma, pero no siendo municipios. Porque 2,450 autoridades municipales
no podemos manejar el nivel de vulnerabilidad así, creo yo. O sea, esto necesita un replanteamiento mucho más allá de los aspectos de la planeación urbana, etcétera, y que creo que en grupos como este y más, atrayendo a mucha más gente, etcétera, pues es encontrar ese nuevo modelo, pero creo que va un poco por entender que el mexicano promedio no es, desafortunadamente, ya no espera mucho. Y me da mucha tristeza reconocerlo, ¿sí? Y lo veo así porque voy aquí a mi mercado de la colonia Portales y está, ¿sí? No, ¿y por qué está lleno de gente? Les pregunto, me dicen, pues, si no me muero hoy, me voy a morir mañana. De todos modos, esto es demasiado jodido. Entonces, creo que tenemos que encontrar que un modelo que al final dé esperanza. De esperanza. Yo cuando mando a dormir a mis hijos, que ya cambió todo el horario de dormir, no sé. Tienen hijos, Gaby, no sé cómo estés tú, pero antes se dormían a las 8:30 y ahora está 10 de la noche. Terrible. Los del doctor y la cheta ya se duermen a la hora que quieran, no hay problema con eso. Hay de tamaños a tamaños. Pero digo, ¿con qué yo de niño jamás me fui a dormir? O sea, mi coco más grande global era la capa de ozono, que ahora ya nos parece un coquito. Y gracias al doctor Mario Molina se salvó el mundo, ¿no? Algo así. Pero ahora creo que mis hijos, los hijos de todos nosotros, se van a dormir con tantísimos cocos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso, no? Es una pregunta que me da vueltas cada vez que les doy su beso de buenas noches. Entonces, no tengo respuestas, más bien tengo muchas preguntas. Está muy bien. No, pero es muy interesante. O sea, planteas o propones poner al centro de la reflexión o sea, lo pusiste como así, la diversidad de vulnerabilidades, ¿no? Y si analizamos como, no sé, por ejemplo, antes de la crisis empezábamos trabajando mucho el tema de la perspectiva de género en el desarrollo urbano, por ejemplo. Y la perspectiva de género llama la atención a la multiplicidad de usos, de vulnerabilidades, no solamente de las mujeres, sino de los hombres, y era como ir pensando hacia el espacio público para una diversidad de usos, de personas, de necesidades, y entonces lo que estás diciendo es quizás pensar la ciudad al revés, desde las vulnerabilidades, entonces pienso, una palabra que no hemos usado hasta ahora es el tema del medio ambiente. Nuestra mayor vulnerabilidad es nuestra relación a la naturaleza, y quizás como empezar a repensar desde también todas las producciones, el sistema de abastecimiento y distribución de alimento, que es como también una de las bases de la economía que vemos que es una de las primeras que se desplomó a ir con la crisis. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué tipo de economía es la que hace las concentraciones geográficas? Pues eso es como quizás lo que habría, o sea, lo que se está destruyendo de sí mismo, no necesito como esperarnos, ¿no? Entonces, tú lo que propones, Salvador, es volver a poner las vulnerabilidades al centro del modelo de ciudad, ¿no? Me parece interesante, pero creo que como, entonces hay que plantear el tema como de qué comemos, porque el tema siempre lo conecto al tema de economía. Pero adelante, Alfonso. A ver, yo quisiera hacer una reflexión complementaria a lo que dije hace un momento. Y me mueve mucho lo que escuché, lo que dijo Jean, lo que dijo Toño, ahora lo que dice Salvador. Gaby hacía también otros comentarios que ella hablaba del espacio público, por ejemplo. Entonces, de ahí creo que hay una diferencia fundamental entre lo que ha ocurrido en otro momento y lo que ocurre ahora. Durante los sismos, si algo pasó es que el espacio público y la relación interpersonal creció de manera exponencial. Durante las reconstrucciones, al minuto de haber ocurrido la tragedia, la gente estaba en la calle, la gente se unía, la gente conversaba, la gente se apoyaba, y esto impulsó de manera muy importante lo que podríamos llamar una solidaridad espontánea y a lo mejor momentánea. Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, hoy lo que está pasando es que la pandemia primero nos segrega,
Segundo, nos alerta del otro, la otra, son como enemigos. Yo no sé si viene contagiada o contagiado y me va a agredir sin quererlo y por lo tanto tengo que estar lejos, no me puedo ya acercar. Y esto genera entonces nuevos riesgos y nuevas formas de pensar la ciudad. Anotaba aquí, el riesgo va a ser ahora cómo nos movemos, ya lo decía Jean, se va a profundizar la distribución modal, es decir, el regreso al coche de los que tienen, porque yo ya no me voy a subir un transporte público y yo en mi coche lo puedo llevar sanitizado y por lo tanto puedo tener mejores condiciones y esto va a generar cambios que no necesariamente, que ya poco a poco se habían ido cambiando. Un segundo elemento que anoto por acá es, desde la parte positiva, debemos disparar nuevos fenómenos como el teletrabajo, lo que se llama home office. Es una gran oportunidad para que mucha gente pueda colaborar y hacer las cosas en un ambiente más relajado, sin sentirse necesariamente con la urgencia de movilizarse. Bueno, implica nuevas reglas, pero que se pueden aplicar sin la menor. Tercero, reducir las necesidades de movilidad, que sería una especie de consecuencia natural del proceso. Tercero, incrementar las relaciones económicas y sociales aprovechando las redes. Las redes hoy nos permiten, yo llevo 3 semanas y estoy ahogado de trabajo, conferencias, reuniones, hasta con el demonio de Jonasito me tengo que estar constantemente, además con todo gusto y placer, pero me doy cuenta que desde mi oficina tengo que crear condiciones diferentes para trabajar de otra manera. Y me doy cuenta que, como decía Toño, las horas de no moverme resulta con que son horas efectivas de trabajo y yo estoy en un promedio de 9 a 10 horas diarias de trabajo, incluyendo ya cualquier día, porque de repente me dicen, oye, es que hoy es domingo, chihuahuas, y entonces antier que me estuve asoleando en el jardín, era jueves, bueno, pues discúlpame, ¿no? Ya se pierde un poco este esquema del tiempo. Bueno, paso a una última parte que me parece muy propia, posible, que podemos hacer siguiendo un poco el planteamiento angustioso de Salvador, que además comparto. Podemos impulsar la mezcla de usos. Una primera cuestión, rompiendo con la Carta de Atenas y con el querido Le Corbusier y familia. Es otra manera de ver la ciudad. Segundo, reflexionar el concepto de densidad. ¿Qué vamos a entender por densidad desde la perspectiva de la salud y desde la perspectiva de las relaciones interpersonales? Recuperar el enfoque de barrio con visión integrada. La ciudad reorganizarla no por zonificación, sino por barrios, por espacios que la gente reconoce como su espacio y dotarlos y apoyarlos. Y eso lo puede hacer cualquier planificador y no necesitamos cambios a la legislación, con todo y la aceptación que tengo de muchas críticas que acaba de hacer a la ley general, que además no es la final que nosotros entregamos, que quede claro. Está descafeinada y le cambiaron muchas cosas. Pero sobre todo los temas de participación, los temas de suelo, los temas de poner en orden a ciertos actores que se aprovechan mucho del suelo urbano. Bueno, otra cosa que se puede hacer de manera inmediata es recuperar la planeación participativa y acordar con los actores sociales en cada ciudad dónde se debe urbanizar y dónde no. Yo lo estoy trabajando en este momento en San Luis, en Manzanillo, en otros lugares, lo trabajé en otros anteriormente y créanme que es cuando empiezo a creer un poco más en la planificación urbana, porque veo que si se la apropian los actores y reconocen que aquí no, pero aquí sí, con estos beneficios porque tienes un derecho adquirido y demás, las posibilidades crecen de una ciudad muchísimo más ordenada, porque detrás de esto está la mezcla de usos, cuidado con la densidad, cómo nos vamos a mover, cómo respetar el ambiente, etcétera, etcétera. El tema del dónde sí, dónde no, es que cuando menos salvemos lo que acaba de decir ahorita Salvador. Si todas las ciudades, y ahorita lo estamos discutiendo con Sedatu, aunque no lo aceptan con claridad, pero lo estamos discutiendo con la Universidad de Nueva York en el proyecto del Atlas de Expansión Urbana para México, es
salvemos lo poco que nos queda. La ciudad tiene miles de hectáreas de entorno que pueden o no ser urbanizables. La pregunta es, ¿dónde no debo urbanizar? Y esto no es ser negativo, es porque quiero salvar lo poco que nos queda de biodiversidad, de paisaje, dónde se resume el agua, dónde están las zonas arqueológicas, dónde hay riesgos. El resto del territorio, que es más barato en términos de agresión al ambiente, al costo de las infraestructuras, de la movilidad, ese resto de territorio sigue siendo muy grande. Ahí la pregunta es cuánto suelo nuevo requiero y dónde lo voy a poner y llegar a un acuerdo sobre todo con propietarios y desarrolladores, y me refiero a los ilegales, a los informales y a los de alto ingreso. Y termino, otra política que podemos arrancar ya y que no entiendo por qué no arranca en este país, que es el tema de rediseñar la política de vivienda, poniendo por delante la producción social asistida, que quiere decir producción social es para todos, no necesariamente para los pobres nada más. El concepto de producción social asistida permite ejercer un derecho que el 80% de los que compran vivienda Infonavit no lo tienen, que es diseñar su espacio ultra privado. Yo no puedo diseñar ni el color, ni el tamaño, ni la distribución, ni la localización. No puedo, a mí me lo ponen y lo tengo que asumir, quiera o no quiera. Ahí tenemos la posibilidad de replantear políticas y no estoy seguro, y coincido con Toño, no tengo ningún elemento como para decir tenemos 3 ámbitos de gobierno listos, dispuestos, preparados y para apoyar estas iniciativas, pero sí lo podemos hacer nosotros con otros actores. Ok, entonces pues es como regresar entonces al tema como del barrio, ¿no? Siempre es lo que estuvimos diciendo de pues, el barrio, juntar a la gente, pensar como más integral y proponer como que los barrios se organicen como de manera más integral, ¿no? Yo por ahí debería ir, estoy de acuerdo. Jim también decía como organizarse como por manzana o bloque de vecinos o cosas así. Bueno, eso es como necesita como tiempo. Antes de pasarte la palabra, Jonas, quisiera preguntar a Antonio, porque eso de juntar a la gente tiene una problemática económica, es decir, la gente que más necesita no tiene tiempo para organizarse. Entonces, ¿cómo se puede acompañar a las personas, a los vecinos, para que se den cuenta que son ciudadanos y que pueden hacer algo? No sé si nos puede compartir algo, Antonio. Sí, mira, yo, bueno, creo que voy a continuar con el tema de que yo estoy llamando como inmovilidad, ¿no? El tema de la movilidad, transporte, vías y el contraste ahora del uso de redes, de la tecnología que estamos experimentando aquí y ahora, ¿no? En una conferencia que no hubiéramos tenido antes. Sí. No sé cuánta gente aprendió a usar el Zoom en las últimas 3 o 4 semanas, pero deben ser millones, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en la Fundación Tú Más Yo, que es la que organiza comunidades, nos preguntamos hace 3 semanas cómo íbamos a trasladar un modelo físico de organización de comunidades a un modelo virtual. Y estamos en ese proceso y lo iniciamos con 3 cosas. Dijimos primero, no sabemos y cuándo vamos a poder tener todos los pelos de la burra en la mano, como decimos en México, para hacer un plan de cómo vamos a desarrollar Tú Más Yo Networks, ¿no? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos contacto con 15,000 vecinos que ya han sido activados y que ya están en redes de Facebook y de WhatsApp. Entonces, lo que hicimos primero para empezar fue lanzar un cuestionario de ver qué es lo que le interesaba a los vecinos ver en el mundo virtual. Y pues bueno, ya regresaron las primeras preguntas, las primeras respuestas y curiosamente el contenido más importante que les interesa a las mujeres de 25 a 38 años, que son nuestro público más importante, es capacitación para oficios. Yo leo en la capacitación para oficios 2 cosas. 1, el oficio es algo que yo puedo hacer en mi casa. Y esto es bien importante. No nada más vamos a poder hacer home office los intelectuales que traemos las ideas, ¿no? Yo creo que el home office se va a traducir en más oficios que se puedan realizar en los domicilios de la gente. Entonces,
Lo digo como un primer resultado de un primer cuestionario que sacamos la semana pasada. Lo segundo que nos están pidiendo para niños son cursos de matemáticas para actualización de niños de primaria. Y el tercero y cuarto contenido que quieren es, el tercero es tema de valores, apoyo para enseñarle valores a los hijos y educación para papás. Entonces, se lo estoy diciendo con un tema de una semana. Entonces, nos estamos trasladando al mundo virtual y creo yo que el tema de la movilidad, como lo entendíamos, no va a regresar. Creo que la inmovilidad, ¿no? El home office, los oficios, el intercambio comercial local de la colonia, el de la señora que va a poder vender sus galletas allá al lado porque le va a ser más difícil ir al supermercado, son grandes tendencias que apenas empiezan a verse. Entonces, yo creo, y yo lo he mencionado en algunos foros, el planeta está de fiesta. Yo no sé si ustedes oyen los pajaritos igual que yo, no sé si ven el cielo azul igual que yo, no sé si ven esta calma rara que el planeta nos está agradeciendo, que redujimos la contaminación y no sé quién la está midiendo, pero se debe haber reducido de una manera bestial. Entonces, yo creo que hay una oportunidad de replantear el tema del desarrollo comunitario, utilizando tecnología, utilizando los nuevos medios y sacándole brillo a las redes sociales para hacer cosas positivas y no para generar la ansiedad que están generando. Entonces, es la posibilidad de incluir muchas más voces. Nosotros llevamos ya casi 10 años identificando voces positivas, agentes de cambio que estén dispuestos a utilizar su tiempo voluntariamente para ayudar a los demás. Y hoy estábamos diciendo, oye, ¿cómo vamos a enseñar oficios? Y me doy cuenta hoy que pues nada, me voy a tener que meter a YouTube, investigar cuál es el mejor tipo que genera contenido para educar oficios y hacer un contenido ad hoc para mis comunidades. Entonces, y a lo mejor ese cuate está en Argentina, a lo mejor está en Chile, a lo mejor está, no en Cuba, pero en algún país donde haya gente que pueda donar su tiempo para producir videos, para generar oficios. Entonces, yo sí veo una gran oportunidad desconocida, pero es trasladarse del mundo real al mundo virtual para aprovechar la tecnología y hacer desarrollo comunitario. Miren, yo creo que como la oportunidad es aún mayor, porque lo que dices, Antonio, es el desarrollo comunitario a través de redes sociales. Pero, por ejemplo, ayer, Jonas, tú organizaste un evento por Zoom, ¿no? Que junto a 60 expertos del tema urbano, y estuvieron todos como escuchando, intercambiando, y eso se va a dar como de aquí en adelante 2 o 3 veces a la semana. Y lo que está pasando aquí ahora, de lo que estamos haciendo nosotros, de esas discusiones normalmente las tenemos a puerta cerrada. Y hoy está como en Facebook y esperamos que mucha gente lo vea y pueda como, que se pueda permitir como desarrollar un poco más la reflexión, o más bien permear la reflexión. Entonces, se me ocurre que lo que estás diciendo del impacto que tiene en el desarrollo comunitario las redes sociales, también tú, Jonas, que trabajas como esos temas de comunicación, redes sociales desde hace toda la vida, ¿cómo crees que también en el desarrollo urbano, entre el mundo de los expertos, digamos, que hacen la ciudad o que la planifican o que la construyen, cómo estás viendo tú que el uso de las redes sociales puede contribuir a generar nuevas ciudades, o crees que como el alcance es limitado? Gracias, Luis. Buenas noches a todos. Espero que, además de que me da gusto verlos a todas y a todos ustedes bien, espero que sus familias y que la gente que nos escucha y que nos ve se encuentren con cabal salud. Ojalá que así sea. Antes de contestar esta pregunta que me haces, Luis, me voy a permitir, si me dan chance, de leerles un concepto de crisis de Reinhard Koselleck, que es este alemán filósofo maestro de la crítica y de la crisis, que en un concepto muy sucinto que utilizamos nosotros cuando damos talleres de manejo de crisis, ahora vía virtual, manifiesta que el punto de inflexión, o sea, una crisis, es el punto de inflexión entre el pasado y el futuro de una organización. Pensemos en un país como una gran organización. Se trata de un momento que plantea retos, de un llamado a la toma de decisiones y al establecimiento de criterios a partir de los cuales se colocarán las indicaciones de la dirección hacia la cual avanzar.
Me parece que en ese sentido, en términos públicos, nos encontramos en la enorme posibilidad de plantear los retos, de entenderlos, de entender que estamos en una crisis clara y de comenzar a analizar la posibilidad de satisfacer la dirección en la que vamos a avanzar. Me parece que esta alianza de regeneración urbana que crece o que sucede, que tiene forma a partir del 2013, 2014, Toño no me dejará mentir, tiene en el corazón o en su ADN una palabra fundamental que es la regeneración social o la regeneración urbana con la participación social. En ese sentido, me parece que una cosa que estamos extrañando en términos públicos es el gran llamado que habríamos de hacer a partir de ahora a la regeneración urbana con la participación social, porque si bien va a ser todo un reto encontrarnos en el espacio público de manera física, estamos viendo la enorme posibilidad que hemos ido compartiendo y teniendo de encontrarnos de manera virtual, pero ideológicamente posible a través de la tecnología. Me parece que es muy importante esa parte. Sobre el tema del transporte y la movilidad, y de hecho lo planteábamos ayer en La Ciudad y sus Demonios, hay un enorme reto, y es que no solo ahí va a haber este miedo tremendo de volver a encontrarnos en un espacio público por excelencia como es el transporte público, sino que además hay otra cosa que es importante, y puede ser porque en Wuhan en este momento se ha dado un repunte importantísimo de la compra de automóviles privados. Y la movilidad privada es un riesgo para el medio ambiente, es un riesgo para la ciudad, es un riesgo para la urbanización. En ese sentido, me parece que como país y como ciudades, como región, tendremos que estar preparados para que tanto los sectores de la vivienda como los sectores de la movilidad le hablen a los habitantes de nuestras ciudades. Porque sí estoy viendo, y me parece que están en su papel, a una industria automotriz que está haciendo su chamba. Están enfrentando el reto que ahorita tienen de haber caídas sus ventas en un 90% en el último mes, o en los últimos 2 meses, y ahora se están preparando para lo que sigue, que es volver a una normalidad que, como dijo Juan Ramón de la Fuente el lunes en una columna en El Universal, es posible que no vuelva nunca porque este virus llegó para quedarse, como han llegado otros. Y en ese sentido me parece que el mundo del desarrollo urbano, el mundo de la movilidad sustentable, del desarrollo urbano sustentable, que no está acostumbrado, si lo hubiera, además, que no está acostumbrado a hablarle a los usuarios diversos de la ciudad, van a encontrar un reto en términos económicos y una oportunidad también en ese sentido. ¿Cómo le vamos a hablar a los habitantes de la ciudad, quienes no queramos que se motorice de manera fulminante la Ciudad de México y las otras ciudades de México que tienen una tendencia hacia ello? ¿Cómo le va a hablar el transporte público a sus usuarios, a esos usuarios que año con año pierden los sistemas de transporte público en México? Solo el Metrobús gana el 7% de usuarios al año, no es el caso de los demás, y sí es el caso de esos sistemas de transporte público los que son más concurridos. Entonces, ¿quién se va a querer subir a un metro? ¿Quién se va a querer subir al Metrobús? ¿Quién se va a querer subir a un microbús? Pero además de todo, ¿quién en clase media baja, clase media media, va a tener la posibilidad y el poco dinero que tenga lo va a invertir en comprarse un auto, devastando con eso la movilidad de nuestras ciudades? Además, me parece que es una enorme oportunidad, y ahora atiendo tu pregunta, Luis, de innovación. Estamos, me parece, que ante la posibilidad de convocar a un pacto nuevamente, no de estos pactos que nos enseñaron en el sexenio pasado, sino un pacto real en donde la participación pública, la participación de la iniciativa privada, que no está encontrando hoy, me parece, oídos claros y no está encontrando oportunidades claras de participación. Tenemos que ver una iniciativa privada mucho más creativa. Tenemos que ver una iniciativa privada mucho más preocupada por esto, si bien no parece estar ocurriendo a nivel público en términos de las decisiones públicas, pues entonces lo que dice Toño y que siempre ha dicho Toño, no lo va a resolver el Estado. Habríamos entonces de hacer un gran llamado en términos de sociedad civil, de iniciativa privada, de expertas y expertos como ustedes, para un reencuentro nacional en materia de lo que sigue después de la emergencia. El llamado me parece que tiene que ser ese, en todas las áreas, en las diferentes esferas, me parece que tiene que ser ese. Pensando en el asunto de las redes sociales, de lo que ahora nos pueden ofrecer, me voy a permitir disentir tantito del ingeniero Gene Toul, pero está bien porque siempre tenemos por ahí algunos debates, y en este sentido yo sí creo que la participación o la aportación de las redes sociales, no ahora, sino en contextos históricos, desde 1989, cuando el Pentágono crea el Internet para poder llegar a momentos como este, es un asunto de primera necesidad. Sí creo que hay desinformación,
pero la verdad es que no hay ni menos ni más desinformación que la que habíamos tenido antes, cuando la potestad única del manejo de la información la tenían los grandes medios de comunicación auspiciados por el Estado y en contubernio con el Estado. Entonces, ahora lo que tenemos es que las redes sociales le han eliminado la potestad de la información a los grandes medios y al Estado. En ese sentido, podemos tener estos espacios, pero además de todo, también podemos cuestionar la información que nos ofrezca la autoridad, y también podemos compartir otra información nosotros, sin la necesidad de que nos comunique el dictador de la información de todas las noches en México a las 10 o las 24 horas como las teníamos antes. Entonces, me parece que es una buena oportunidad, y sin embargo también hay un reto en la manera en la que vamos a manejar todos esos espacios, cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a comunicar. Lo que decía Alfonso hace rato sobre, pues ahora tenemos, parece, más chamba que nunca, me parece que tiene que ver con esta enorme necesidad de encontrarnos. Y entonces ahora tenemos las muchas juntas y los muchos diálogos, y me parece bien. Recientemente recibo la información de los diálogos de la SEDATU, están los diálogos de la UITP, están los diálogos de todos. Y me parece que ese es el primer paso valioso hacia un gran, si no consenso, porque el consenso me parece profundamente sospechoso, sino a un encuentro múltiple, bien pensado, bien analizado, para hacer esto que Koselleck llama, pues, cómo plantear los retos que vienen. Y creo que esta es lo que decíamos ayer en La ciudad y sus demonios, la oportunidad. Prácticamente, y en términos concretos, pensaría que la movilidad tiene una gran oportunidad. ¿Cómo vamos? Si bien la movilidad individual sí son las motos y sí son los autos, también son las bicicletas. ¿Cómo le vamos a hacer para que la autoridad, de forma creativa, impulse la posibilidad de que nos movilicemos a través de la bici? ¿Cómo le vamos a hacer entonces para que la iniciativa privada invierta en esto y entonces detengamos un poquito lo que puede ser el enorme riesgo de un boom imposible, que paralizaría, que sería devastador para la movilidad de nuestras ciudades? Y bueno, pues creo que es eso. Y en términos de medio ambiente, pues decisiones concertadas por decenas de expertas y expertos a nivel mundial no habían logrado los buenos efectos que ha logrado esta pandemia en términos de recuperación del medio ambiente. No sé si han podido ver las fotos de Acapulco, las fotos de Quintana Roo, en fin, y el efecto positivo en las emisiones de gases de efecto invernadero, de las cuales es responsable en buena medida el sector transporte, pero los autos en gran medida pues han disminuido. Entonces, hombre, me parece que también esta pandemia, pues lo que la pandemia se llevó, tiene que ver con una mala calidad del aire, que poco a poco iremos viendo que mejora, digamos, la calidad del aire si sostenemos esto. Y también me parece que nos manda un mensaje, lo que decía Alfonso, de un jaque del modelo de trabajo, todo el tiempo yendo a la oficina, todo el tiempo trabajando en un espacio al que nos tenemos que desplazar para ser más eficientes. La emergencia nos dicta que la eficiencia difícilmente depende de que nos desplacemos hacia un sitio, sino más bien que nos desplacemos hacia un acuerdo múltiple social, donde los actores que deciden y también los que a veces no decidimos tanto, podamos participar para sacar el mejor provecho de esta crisis. Perdón, creo que sí, justamente, Jim, quisiera hacer como, nos queda una media hora para eso, y yo creo que como eso nos da para otros conversatorios, pero te quería dar la palabra, Jim, especialmente porque me preguntaba, el tema como de la innovación está muy bien, y hablar y intercambiar está muy bien, pero yo creo que hay un tema como de, pues, económico básico, ¿no? De qué vamos a comer, cuáles son los sectores importantes que dan empleos y que hacen que las ciudades son vivibles. Y en ese sentido, como la industria de la vivienda, pues evidentemente es un importante hoy sector de la industria. ¿Qué tanto tú ves, Jim, que se tenga que como renovar, o como dice Jonas, de ser creativo, tener una nueva voz? Nosotros desde hace muchos años abogamos y empujamos a una nueva industria de la regeneración urbana, retomando lo que dice de fraccionadores, lo que dice Alfonso, Antonio. ¿Cómo estás viendo tú la industria de la vivienda, la producción de vivienda? ¿Cómo está ahora y qué debería ser, según tú? Yo creo que la industria de la vivienda tiene un reto muy grande. Los hogares en México crecen 1 millón de hogares al año. Esa es una realidad demográfica, eso no es opcional, no es de que sería bueno que fuera otra cosa. Ese millón de nuevos hogares tienen una conformación de empleo. Tienes
más o menos, según nuestros cálculos, más o menos 500,000 de esos nuevos hogares son no afiliados, son personas que no están afiliadas a los institutos de seguridad social y por lo tanto no tienen acceso a un crédito Infonavit o un crédito Foviste. Tienes 250,000 hogares que se hacen en zonas rurales, donde se expanden o se agregan a zonas rurales vivienda. Y tienes otras 250,000 que se están haciendo por la industria de la vivienda. Entonces, el primer reto, como te digo, es las 200,000 que se están haciendo. Y Salvador hizo un trabajo fantástico cuando estaba en CTS, donde estaba viendo que la urbanización se daba en las parcelas agrícolas, ¿no? La forma de la parcela agrícola era lo que determinaba el crecimiento de las ciudades. O sea, si tenías parcelas flacas y largas, pues así se le ibas agregando cachos a la ciudad. Entonces, un punto importante es que tenemos que entender que tenemos que generar 750,000 lotes urbanos al año. Si no generamos 750,000 lotes urbanos, no vamos a poder hacer las viviendas que van encima. Luego, oye, tenemos... perdóname, ¿no? te voy a tener que interrumpir tantito. 750,000 lotes al año, ¿para qué? Por si hubiera alguien en la audiencia que no fuera tan técnico como ustedes, pues que pudiéramos entender un poquitín, perdóname. Se forman 1,000,000 de nuevos hogares al año en nuestro país. Tenemos más o menos 650,000 personas que se casan. Tenemos más o menos 200,000 que se divorcian, que generan una dispersión de hogares. Tienes más o menos otras 100 o 200,000 que se juntan en un formato de unión libre o viven juntas. Y tienes otro tanto de gente que se muda de una ciudad a otra y entonces deja una casa en San Luis Potosí y ocupa otra en Tijuana, ¿no? Entonces, es más o menos 1,000,000 de nuevos hogares al año. Entonces, necesitamos 750,000 predios nuevos por año. Parte de esos, definitivamente, se tienen y se deberían de dar por regeneración urbana, por reuso de suelo urbano. Eso es definitivo. Otro cacho se tiene que dar por expansión de la mancha urbana. Y Alfonso tiene toda la razón. La manera como expandemos la mancha urbana la tenemos que considerar. Pero lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que hacer 750,000 lotes urbanos al año de alguna manera. Tenemos que tener espacio para hacer 750,000 viviendas nuevas por año. La segunda cosa que tenemos que pensar es cómo la gente va a pagar la casa que va a ocupar. Puede ser que la rente, entonces la paga un inversionista y entonces la presta al otro. Puede ser que la compre a través de un crédito hipotecario. Puede ser que la construya a la manera como le sea conveniente. Pero lo que tenemos que entender es cómo se va a producir este producto. Hoy la industria lo que ha hecho es que la industria llegó a producir 650,000 casas al año. La empezamos a criticar, a destruir, a matarle el capital, a matarle el capital. Y hoy la industria hace 250,000 del 1,000,000 que se hacen al año. 750,000 las está haciendo la constructora Pueblo, a como puede, donde puede, como puede, ocupando los terrenos que puede y cruzando los dedos de que algún día les den servicios. Y eso, la verdad es que yo creo que es una cosa que tenemos que evitar. Entonces, el primer tema que estamos nosotros viendo, el año pasado se hicieron 250,000 casas nuevas hechas por desarrolladores en el país. Antes del COVID, nosotros calculábamos que se iban a hacer 200,000, porque no hay inventarios. O sea, el año pasado fue uno de los años más bajos de inicios de proyectos desde que tenemos registros. Fue un año similar en inicio de proyectos a 1996, 97, cuando estamos en la mitad de la crisis bancaria. Entonces, como no hay inventarios, pues si no hay inventarios, si no lo tienes en producción, pues no lo puedes vender. Ahorita, post-COVID, nosotros pensamos que las ventas de vivienda nueva este año, si bien nos van a ser como entre 130 y 150,000 casas hechas por desarrolladores al año, del 1,000,000 que se van a ocupar. O sea, porque se van a formar el 1,000,000 de hogares. O sea, la gente sigue formando hogares. Entonces,
dónde y cómo van a vivir y cómo vamos a financiar su ocupación. La verdad es que la industria de la vivienda es una industria que requiere desesperadamente que replanteemos su modelo y su diseño, y lo tenemos que hacer desde el principio, desde el suelo. Parte de los problemas que apunta Alfonso y sobre los que hemos discutido mucho tiempo, tiene que ver con que le pedimos al señor que fabrica las casas que también fabrique el suelo. Pues eso está mal, y pues eso nos ha llevado a las cosas que tanto criticamos. Todos vemos con entusiasmo las partes viejas de la ciudad, donde tenías a alguien tenías la ciudad que generaba infraestructura, tenías a alguien que habilitaba el suelo, que vendía los terrenos a alguien, que le construía cosas encima, y cuando esas cosas ya no servían, pues las tiras y haces otras. Entonces, en la parte económica, la producción de vivienda llegó a representar ventas de 30,000 millones de dólares en 2007. El año pasado fueron 15,000 millones de dólares. Y pues este año, si bien nos va, yo creo que van a ser 8,000 millones de dólares o 10,000 millones de dólares a lo sumo. Entonces, una cosa también que es bien interesante de esta industria, y encontramos una correlación, y obviamente, y aquí los que son más matemáticos sabrán que correlación no implica causalidad, ¿no? O sea, que hay una correlación no te implica una causa. Pero encontramos que en el momento de mayor producción de vivienda, hay una correlación muy alta entre el incremento en los ingresos de la población del decil 5, que es el decil medio del país, y la producción de vivienda. Cuando estamos produciendo más viviendas es cuando más subió el ingreso de las familias. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una casa, prácticamente todos los insumos que usas para hacer la casa los compras a menos de 5 kilómetros a la redonda de donde está tu obra. Le compras el cemento al cuate de la casa de materiales que está ahí cerquita. Acordémonos que el proyecto promedio en México tiene 40 viviendas, no 400,000, ni 2,000, ni 50,000, 40. Entonces el proyecto promedio le compra a la casa de materiales que está cerquita, la varilla la compra allá a la vuelta, las chapas las compra allá a la vuelta, la loseta la compra allá a la vuelta. Entonces, tienes una derrama inmediata en las comunidades cuando haces vivienda. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es una contracción brutal. Lo que me están diciendo mis clientes desarrolladores es que poquito a poquito les están cerrando las obras en todo el país. Y entonces están vendiendo inventarios. Se sigue escriturando, pues se sigue escriturando lo que está en inventario, pero no se está agregando nueva producción al sistema. Y entonces sí hay una oportunidad de utilizar la vivienda como un detonador de crecimiento, pero el tema es que no hay suelo urbano, no hay dónde poner las casas. Entonces, no. el gobierno federal, Alfonso, el gobierno federal desde que la nueva administración pues ha lanzado una política, pues siguen habiendo como subsidios, nada más que están dirigidos a totalmente otro modelo. Eso como que es un modelo viable, es un modelo al cual va a trasladarse la nueva industria. Alfonso, ¿cómo estás viendo tú ese tema desde lo federal? ¿Qué tipo de producción? Porque tú hablabas al inicio de la autoproducción o de la producción social de vivienda que tú ves como una necesidad, pero entiendo que es como para las poblaciones más vulnerables. Los otros segmentos, pues ahora se está construyendo menos y menos vivienda. O sea, ¿qué tipo de industria de vivienda, hacia qué tipo de industria de vivienda estamos yendo? ¿Cuál es lo deseable y qué está haciendo el gobierno? No te escuchamos. Tienes que encender tu... Ya estás. Está muy bien a ver, sigo a Jean. Voy a regresar a mi perspectiva, complementándola con la de Jean.
Él mismo lo acaba de decir, el tema es que más de la mitad de la vivienda que se produce en México la hace la constructora Pueblo, término que tiene muchísimos años en este país. La pregunta que yo me he hecho en los últimos, si te digo 30 años son pocos, ¿por qué el Estado y por qué el mercado nunca se han preocupado por aprovechar ese inmenso nicho de ganancia económica, para verlo desde la perspectiva del mercado, y de ganancia política desde el Estado, y la gente pobre la han dejado que se trepe a los cerros y que se quede en las zonas inundables? No entiendo cómo un país que sabe que la gente construye su propia vivienda no tenga la mínima intervención ni del mercado ni del Estado. La gente consigue los materiales, etcétera. No repito lo que ya dijo Jim. A mí me parece que esta es una nueva oportunidad para replantear la política de vivienda. La política de construir vivienda nueva creo que está quedando en el pasado cada vez más, en el sentido Le Corbusierano, que ya fue planteado muy, muy claramente, ¿no? No podemos imaginar que la gente compre una vivienda igualita a la vecina, que en el entorno no haya nada, salvo por ahí una escuelita, un centrito comercial de 5 localitos, y se acabó, y que esté a 8, a 6 o 5 kilómetros de distancia. Eso tiene ya que acabar. O sea, no le encuentro sentido ni económico, ni social, ni ambiental, ni territorial a una política de esta naturaleza. Porque o inventamos con un nuevo desarrollador, que es el urbanizador social, que puede, en polígonos predeterminados, bien localizados, con seguridad jurídica y sin riesgos, aunque no tenga todavía la infraestructura, podemos definir en cada ciudad lo necesario para acomodar. Yo había planteado desde hace 7 años, con cálculos concretos, no menos de 1 millón de lotes al año, considerando que se pudieron hacer más del orden de 700,000 viviendas, cosa complicadísima cada año. Conseguir terreno, armar empresas, créditos. Estamos hablando de lotes para los pobres, donde yo les garantizo certeza jurídica, no tienes riesgo aquí, y te abro la puerta para que tú autoconstruyas. Te pongo las computadoras con 1 millón o los que tú quieras, diseños que ahora están ahí, que crecen, ciudades viviendas que crecen, viviendas que pueden tener una accesoria para el autoempleo y todo lo que tú quieras. El tema del suelo, ahí está el suelo. Yo he hecho ya muchos planes donde le entrego al ayuntamiento, estos son polígonos de urbanización popular. Siéntate con los propietarios o con los tenedores de esa tierra, se pueden armar fideicomisos, se puede comprar, se puede seccionar, hay 1000 formas que son buen negocio, pero al final, ¿cuál es el propósito? Una política de Estado que le ofrece a las familias de bajo ingreso una oportunidad de abandonar la informalidad y la ilegalidad y los riesgos para tener posibilidades de hacerlo de una manera diferente. Esto está planteado y hay muchísimas posibilidades de que pudiera funcionar. Toño va a rebatir. Arriba, Toño, venga de ahí. No, al contrario, doctor. Creo que, bueno, yo llevo escuchando tu sabiduría ya varios años, y desde la primera vez que nos conocimos, traes el tema de los lotes, y creo que ya llegó el momento donde no va a quedar de otra. Una cosa es una oportunidad y otra cosa es una necesidad. La crisis económica de México de este año y el año que entra va a ser probablemente la peor crisis que hayamos vivido gente de nuestra edad. Esto es mayor. Mucha gente. Les tocaron varias, ¿eh?
No, ya nos tocaron muchas, sí. Sí. Incluida la de 82, ¿no? Entonces, a mí la de 76 no me tocó, pero vaya, era muy joven. No, Mi tampoco punto le es el tocó siguiente. a Jonás, era bebé, estaba en Tampoco yo primaria. todavía ni nacía. No, mi punto es el siguiente. La necesidad para acomodar a millones de gente que requieren su casa porque son de las nuevas, más la gente que habrá que acomodar porque no pueda seguir viviendo en la casa que tiene hoy, es enorme. Entonces, si no se generan estos programas pronto, la sensibilidad política al problema social que se va a generar con la crisis económica no va a ser atendida y eso va a ser muy feo. Entonces, lo único que te quería decir, doctor, es, creo yo que esta idea que parecía una buena oportunidad, que parecía algo teóricamente muy bueno, yo creo que hoy prácticamente es una necesidad. Y es una necesidad de emergencia. Me regreso otra vez a mi punto de hace una hora. Una cosa es el replanteamiento de las ciudades, el replanteamiento de las comunidades, todo está muy bien. Pero de emergencia para el 2021, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a promover el Estado? ¿Dónde va a dirigir la inversión privada del Estado? Y eso yo creo que tu idea, la de los lotes, debería ser una prioridad absoluta del gobierno federal para promover hacia abajo en los otros órdenes de gobierno. Lo único que yo veo como una dificultad es que realmente los recursos no van a alcanzar casi para nada. Estoy hablando de gobierno federal, estoy hablando de gobiernos estatales y municipales. Y la inversión privada hoy, y los empresarios y los emprendedores hoy, lo siento con los brazos caídos. Había un diálogo que luego se convirtió en un conflicto. Hoy hay unos brazos caídos sospechosos de parte de la iniciativa privada. Yo estoy viendo algunos emprendedores resurgir con fuerza, ¿eh? O estoy viendo algunos emprendedores con mucha fuerza ahora. Pero, a ver, a mí me gustaría hacer un Perdón, comentario es que aquí. como nos quedan 10 minutos, entonces, si podemos empezar contigo, Jean, perdón, y lo consideramos como tu conclusión, nada más que quería, bueno, 2 segundos te doy, va. 2 segundos. El tema es que hacer fraccionamientos en México de usos múltiples es ilegal. Entonces, un problema que tenemos es que se hacen fraccionamientos ilegales porque hay una enorme cantidad de ciudades donde está prohibido los usos mixtos. Está prohibido hacer vivienda con comercio. El financiamiento a la vivienda con comercio no te lo hace nadie. El Infonavit tiene prohibido eso en sus reglamentos. Tenemos prohibido hacer fraccionamientos, el modelo, en la Ciudad de México los fraccionamientos, prácticamente la ley de fraccionamientos prohíbe que hagas fraccionamientos, entonces tienes el agua, ¿no? Entonces, uno de los retos, y Salvador aquí hizo un trabajo fantástico, me acuerdo hace algunos años en Michoacán, para ver qué impedía que hiciéramos buenos fraccionamientos a nivel municipal, estatal y federal. Entonces, tenemos que hacer la tarea porque sí requieren que revisemos y cambiemos ciertas leyes. Porque hay un montón de lugares donde no puedes hacer fraccionamientos. No puedes recrear la Colonia del Valle, no puedes recrear la Colonia de los Doctores, no puedes recrear no puedes recrear Peralvillo. Buenísimo, pues entonces como que de ahí empieza, ¿no? La generación de un nuevo modelo. Ahí estaba mi propuesta justamente. Mañana está el primer conversatorio de la SEDATU y me invitaron a hacer una pregunta al secretario. Entonces, si pudieran como para cerrar, y les prometo que volvamos a hacer un conversatorio número 2 muy pronto para seguir con esa idea. Pero si quieres, Salvador, tú empezar con un comentario final y con la pregunta o sugerencia que quisieras hacer mañana a la SEDATU. Una Salvador, propuesta aquí. Este tema de los lotes con el que estamos como cerrando aquí la ha dado muchísimo. Muchas gracias a cada uno y por el tiempo. O sea, yo creo que suelo urbano de índole pública o de tenencia pública tenemos muchísimo.
Y les pongo un ejemplo. Aquí es donde estoy. Aquí les tracé un lote urbano en una esquina en Ecatepec. Mide 130 metros cuadrados en una esquina. Oye, chavo, pero hay una cosa que tapa. ¿Qué? Ah, no, ya, ok, perdón. Aquí está el lote y aquí están sus dimensiones. Ah, digo, lo tracé así rápido. Como esas millones, trillones en el país, por este modelo ineficiente de manzana rectangular de el lote unifamiliar. Trabajar mucho suelo urbano a partir de regenerar calles, ¿sí? Con este tema de nueva movilidad, comentamos al principio, generando ahí, mire ese lotecito, lo hago más cerca. Yo ya sé que es algo como utópico, quizás, si se suena. Ahí hay un lote que usan, o sea, se pueden hacer estudios sencillos y aquí sale, lo tracé así rapidísimo. Pero no es la calle. Estás marcando como la calle. Sí. Ajá. A lo que digo es la esquina. Tenemos exceso de calles en México. Exceso de calles que circulan muy pocos autos por superficie de rodar. Todo ese suelo de calles, te estoy viendo la cara, Gina, así de a ver si alcanzo a hacer un argumento lógico. Sí, el tema es, esa calle ya es suelo público. Ya es suelo del municipio, en este caso es de Ecatepec. Crear lotes ahí. Un lote, una torrecita, no sé, las conexiones se pueden mantener peatonales, que el auto le dé la vuelta a la calle, ir cerrando así, o lo podemos hacer en crudo. Hay mucho suelo público en calles inútiles de México. Y aquí solo quise sembrar un lote de 134 metros cuadrados. Hacemos más chiquito el lote que promedio Gin de casa de interés social, que es 90. No, el lote promedio ahorita son como 60 metros. 60. Imagínate, aquí está. Vamos a hacerlo de 60. Digo, y a poder hacer con buena arquitectura, ahí está 60. Ahí está el lote. Con buena arquitectura urbana, etcétera, interesantes ejercicios, y eso podemos llevar como propuesta de ARU a Sedato. Si esta manzana, esta esquina la multiplicamos por los millones de esquinas inútiles que hay en este país, en este tipo de, pues podríamos tener muchísimo suelo. Y no digo de un lote familiar, es una torrecita. Y eso que puede entrar como desde afuera. Y si retomo como el diagnóstico que estábamos haciendo de lo que aprendimos ahí con la crisis, eso resolvería como el problema de falta de oferta de vivienda accesible, resolvería el tema también de mobiliar, porque aprovechamos de ese desarrollo para... Abajo de ese lote pasa un tubo de agua, un tubo de gas, un tubo de drenaje, arriba pasa la luz y no estás... ¿Cómo? Te trabas de pronto, pero yo te preguntaría rápido, Salvador, ¿idea de más o menos cuántos lotes de estos se podrían generar? Porque bueno, no sería un lote unifamiliar. Pues, ok, una cifrilla, pues. Ya, sería una torreza. Claro. Y si completo con... Ya sé que suena así como sacados los pelos, pero exploremos la idea. Salvador. Pero como decía Salvador también, como al inicio de que se necesita hacer un modelo de barrio integral, no hay que considerar nada más el lote, sino que como son varios lotes en una misma colonia, con una lógica de regeneración de la movilidad, regeneración del tejido social, aprovechando de esa actividad o ese nuevo
reacomodo del espacio, ¿no? Podríamos pensar así. Oye, Ok. Salvador, Bueno, muchas gracias, Así Salvador, es. y me lo anoto entonces, y pues sí, lanzamos una propuesta si los otros están de acuerdo. ya abren el Alfonso. micrófono. Pensarla, Sí, sí, claro, claro. Oye, hay que pensarla, pero te escucho, sí. Luis. Alfonso. Sí. Hay otra opción, Salvador, que es la tierra vacante. Sin meterme en calles o cosas que pudiera generar una complicación de nueva naturaleza, yo puedo dar datos en este momento siempre arriba de 1,000 a 2,000 hectáreas en ciudades desde Irapuato, Salamanca, Mérida, Manzanillo, San Luis Potosí, Chihuahua. Bueno, ¿te acuerdas Chihuahua? 8,000 hectáreas, ¿te acuerdas? Que tú y yo lo trabajamos cuando eras director del Implan, que me invitaste. 8,000 hectáreas vacías, rodeadas de bulevares, con agua, drenaje, gas, lámparas, y el señor dueño de la ciudad y sus familiares no querían utilizarla. Hay que cambiar la ley, en efecto, sobre todo a nivel local, para lo que dice Jean particularmente. A mí me parece un absurdo que estemos limitados porque el Infonavit no puede meter comercio con vivienda. Eso hay que cambiar esa ley. Un movimiento, si hubiera un movimiento de los desarrolladores y otras organizaciones llegan con una carta, con una propuesta específica, el asunto simplemente se resuelve, porque es uno de los grandes absurdos, que el Infonavit no pueda participar en procesos de producción social, etcétera. Esto, insisto, que son grandes posibilidades que están ahí. La cuestión es que tenemos que gestionarlo de una manera importante. Y el tema del vacío urbano implica, perdón, a muchos no les gusta la frase, pero hay que intervenir el mercado de suelo. No todo, ni parejo. ¿Dónde hay que intervenir el mercado de suelo? Pues como lo han intervenido en Francia, en Canadá y en Japón. Si este suelo que dice el plan que debe ser vivienda social, tú insistes en guardarlo para invertir con especulación en el futuro, perdóname, pero te lo quito y lo pongo en subasta, y alguien que sí va a hacer lo que dice el plan lo resuelve. Y estamos dando pasos para una ciudad que empieza a ser consolidada, no necesariamente densa, más organizada, pero si seguimos pensando que el mercado de suelo es sagrado, cuando el resto de los mercados no lo son, ni el del petróleo, ni el de la tortilla, ni el que ustedes me digan, en todos interviene el Estado. Y en el mundo, todos los estados intervienen en el mercado de suelo. ¿Por qué en México no? Esto tiene que tomarse ya en serio, por lo menos para la urbanización popular, para los polígonos de urbanización social o popular y para el aprovechamiento de vacíos urbanos. Cuando menos, no me meto con el resto, pero cuando menos. Y tal vez un tercer elemento es para el dónde no urbanizar. Es que yo ya compré el cerro en Tepozotlán, estoy hablando del plan que hice hace 4 años, es que ya lo compró una familia muy adinerada, compró el cerro y quiere hacer 5,000 viviendas. Y el alcalde me decía, oiga, doctor, pues ¿cómo que no urbanizable? Pues aquí está el argumento. ¿Sabe qué? Vamos a pensarlo. Me invitan un sábado a tomar un café para ya ver el cierre del proyecto y llega un desarrollador, se me acerca, empezamos a tomar café en la casa del alcalde. Oiga, doctor, ¿y cuánto costaría hacer el plan parcial para que toda esa zona se resuelva? Claro, con un enfoque ambiental. Pero yo quiero en el cerro, lleno de árboles, 5,000 viviendas. ¿Cuánto me costaría hacerlo? Afortunadamente lo mandé al demonio, y lo volvería a hacer con todo gusto. Pero me parece doloroso que no seamos capaces de intervenir el mercado de suelo en los lugares donde ya no da para más la urbanización que tenemos. Bueno, oigan, perdonen, me están llamando, tengo una bronca en casa ya importante, y si no corto en este momento voy a tener... Pero mañana al 10 para las 9 voy a estar en el holgorio de Sedatu. Ojalá que platiquemos ahí, continuamos, ¿sí? Les mando un abrazo muy cariñoso. Cuídense. También me despido. Chao, gracias. Luego. Un abrazo, adiós. Nos vemos, gracias. Chao, man. Bye. Gracias a ustedes. Bye.
Nomás entonces retomando lo que estaban proponiendo, como una propuesta de suelo o de regeneración urbana desde la intervención del suelo para vivienda, para clarificar no mencionamos, pero para espacio público también, evidentemente, juntado con una regeneración de la movilidad. Y no sé si vas a hablar de eso, Alfonso, pero Antonio, perdón, de que también esa construcción de vivienda pues vaya de la mano con la regeneración también de la sociedad, ¿no? De la sociedad civil. ¿Tú qué ibas a decir, Antonio? Para no repetir nada, quería responder tu pregunta de qué le preguntaría yo al secretario mañana. Sí. Y ya la redacté. Ok. Señor secretario, ¿cuándo nos va a presentar su programa de emergencia como resultado del COVID-19? Eso. ¿Y qué cambios de reglas y leyes van a proponer para poder atender la crisis, incluyendo el incremento del impuesto predial a todos los lotes que no estén construidos en el país? Ok. Creo que le redacté bien. Sí, me parece muy bien. Ya es lo único que Lotes baldíos. Volvemos a tener como otro conversatorio. Les agradezco a todos los que nos estuvieron siguiendo. Ok. Y tengan como por seguro que tendremos el número 2 de ese conversatorio para seguir en esa propuesta de suelo, pero pues en conclusión es eso, ¿no? De frente a la emergencia y a la crisis que nos presentó el COVID frente a nuestras ciudades, revela lo importante de reponer el suelo y la gestión de suelo al centro de la gestión de las ciudades para replantear la producción de vivienda, de espacios públicos, la movilidad y la construcción de comunidades, ¿no? Con ciudadanía y iniciativa privada responsable que tienen que ser mucho más activos que nunca. Entonces, muchas gracias a todos y nosotros seguimos ahora.